bueno, como siempre, no tampoco podemos esperar que Canel haya ido a México simple y llanamente para llegar en su avioncito privado, que era el avión, aparentemente, este avión era el avión que le regaló Chávez. Uno a ellos, puede ser así, pero bueno, llegó en avión presidencial este hombre a México y después miren en todos los lugares en los cuales estuvo, dándose su refrescada. Mira, ahí está mejor que en Cuba, de hecho. En Cuba él no puede hacer eso. En Cuba, Díaz-Canel no puede hacer eso, no puede andar por ningún lugar libre. Bueno, ahí no quiero decir que sea un lugar libre. Esto creo que es el Zócalo, no sé dónde es este lugar, debe ser un fuerte, pero Díaz-Canel en Cuba, cada vez que sale a un lugar, o sea, a la calle, es rodeado de 150 guardaespaldas que ellos mismos ponen como pueblo, pero pueblo no son su guardia personal. Pero miren, este hombre pues ayer estuvo con AMLO, caminaron, se fueron, visitaron el palacio, seguro que conversaron, claro que lo hicieron, mantuvieron conversaciones bilaterales, toda esa tontería. Me imagino que hayan hablado un poco, primeramente, y antes de hablar de las carencias que hay en Cuba, porque vino a llorar a México, no piensen, él vino a llorar a México, vino seguramente a imponerle a los mexicanos un poco de vacunas, ahora que están pues algunos pues, no, una sola revista, aparentemente hay una revista que dio una nota positiva sobre la vacuna cubana, pero esto no quiere decir que la vacuna cubana sea incluso comerciable. No quiere decir, porque si en Cuba a tantos vacunados hay tantos muertos, pues quiere decir que incluso con la nota positiva que viene de dar esta revista científica, ahora no recuerdo el nombre, sobre una de las vacunas cubanas, creo que sobre la Soberana, pues de todas formas, no sirve. No sirve y la nota que dan, pues la dan sobre una primera fase e incluso en esta tampoco es que sea sobresaliente, es simple y llanamente que es una nota positiva. No es una nota sobresaliente, es una nota sobre el mínimo y sobre este mínimo pues ellos van a intentar pues comercializar sus vacunas. Les aconsejo a todos que no se las pongan, sobre todo en México, si le quieren vender vacunas cubanas, tengan mucho cuidado porque en Cuba la gente está muriendo por causa de la Abdala y por causa de todas las demás, porque les están poniendo varias dosis de cada una. Creo que los cubanos van más adelantados que el mundo entero. Se están vacunando con candidatos vacunales. Ya ellos anuncian que tienen casi el 70%, creo, un poco más, un poco menos, pero por ahí, de personas inmunizadas. Y es ahora cuando más muertos hay por causa de la pandemia. Pero también a esto se ajusta muchos muertos por causa de las vacunas y muchos casos de daños colaterales, de gente que se siente pues verdaderamente enferma, verdaderamente agotada después que se han vacunado, porque la vacuna produce taquicardias, pero parece, según me han dicho y les digo, como dije en la emisión de antes de ayer, me han llamado por lo menos, antes de ayer eran por lo menos 10 que me habían llamado, pero 2 días después creo que me han llamado por lo menos 20 personas o me han escrito para incluso describirme cuáles son los síntomas que sienten después de haberse vacunado. Presión súper alta, presión arterial alta, circulación problemática. Sí, se inflaman las piernas, se inflaman mucho las piernas, causa mucho agotamiento, causa mucho sueño y lo peor de todo es que da unas taquicardias que parece que el pecho se va a abrir. Crea ansias también, crea ansias. O sea que si usted se somete, como los cubanos, porque no le queda más remedio a esta vacuna, y si usted AMLO la compra, pues usted acabará por envenenar a vuestro país y tendrá entonces, además de la culpa de haber llevado un tirano a vuestro país, pues también la culpa de haberse dejado llevar por el tirano y de haber inoculado a vuestros compatriotas, pues dosis de veneno cubano. Sí, esto es esto. Sí, Canel estuvo en el acto también, Estuvo en el acto, vamos a ver. Estuvo en el acto, habló, se vio con AMLO, me imagino que hayan hablado, como les decía, de esto, de lo otro, y después que hayan terminado en cuál es la ayuda que me vas a dar, compadre. Seguro que terminaron así, porque, a ver, Canel a México, me parece que sí escondieron el regalo que llevó, porque siempre hay un regalito, no piensen que los presidentes se van a visitar con las manos vacías, siempre hay un regalito. Y sobre todo que es un adulón, que lo que viene es a adularle
a López Obrador para que le dé sus migajitas. Pues seguro que un buen regalo le llevó, pero el buen regalo que le llevó, seguro que debe ser un regalo pobretón también, usted ve, ¿eh? Debe estar colmada la primera dama cubana, esta supuesta primera dama también, que no tiene nada de eso, pero debe sentirse colmada con los regalos recibidos en México. Sin embargo, estoy seguro, y se salvan ellos entonces, que como no son anfitriones, pues no tienen que regalar mucho, son siempre los anfitriones los que ofertan. Pero estos Canel, me imagino que los regalos que le han hecho al presidente de México y a la primera dama deben haber sido cosas de lo más ridículo que existan, ¿eh? No se vayan a pensar, bueno, los dos hablaron, los dos se vieron, seguro que hablaron sobre temas políticos, sobre temas ideológicos, sobre todo, y me imagino que terminaron hablando de economía, de lo devastada que está la economía cubana, de los trabajos que está pasando también el presidente mexicano, pues para gestionar la economía y la pandemia en México. Me imagino que deben haber hablado sobre todas estas cosas. Y bueno, terminar hablando de, bueno, ¿me compras las vacunas o no me compras las vacunas? Oye, y el barquito que me dijiste que me ibas a mandar también, compadre, dale. Échamelo para allá, que me hace falta también el barquito. Y te voy a mandar médicos, te los voy a mandar gratis esta vez. Y allá van, allá irán a México, de nuevo, aunque no sean queridos, porque ya en el Congreso mexicano, pues dijeron y manifestaron que no querían más médicos cubanos, que no querían más misiones cubanas. Bueno, a lo mejor AMLO ahora hace su trueque y por ese trueque quizás reciban pues otros mediquitos. Miren, no ha resaltado muchas cosas, aparte de la visita, de esta visita estruendosa de Díaz-Canel a México. Fíjense, porque simple y llanamente, si hubiera sido un presidente normal, pues no hubiera pasado nada, la visita se hubiera hecho como todas las visitas presidenciales que se hacen entre un país y otro, y no hubiera pasado nada. Simple y llanamente es que como es un dictador, se trata de un dictador, de un tirano, pues la opinión pública internacional, incluidas entre estas la cubana y la mexicana, pues repudiaron la visita. Pero si no, es de esto de lo único que se ha pues oído hablar. No hay muchas cosas que han salido todavía sobre lo que Díaz-Canel logró ahí en México, a qué fue. AMLO no ha hablado mucho porque AMLO cuando habla es muela y mucha verborrea de esta semántica comunista. Pero en fin de cuentas, de lo que sí nos dimos cuenta ayer fue que, como una vez más López Callejas pues acompañó al puesto a dedo, pues que se les fue lo que nunca, porque ni siquiera al pueblo cubano le habían anunciado que López Callejas era el asesor principal del presidente de la República de Cuba. Imagínense ustedes, un asesor puesto a dedo, sí, un tipo que ha ascendido como el agua de pozo, gracias a que, bueno, un día vino, parece aparentemente que le dio unas buenas mordiditas, unos buenos besitos a la hija del general Castro, se casó con ella, tuvo un hijo, siguió su vidita militar, se separó de ella, le dio golpe, hizo, porque estos no sirven para nada. Miren, ustedes, mira, AMLO, también a este generalucho que tienes allí en México, que tuviste allí en México, López Callejas, sepa usted que tanto defiende, pues, la condición de la mujer, usted que tan inmiscuido está, tan implicado está en la lucha de género, sepa usted que López Callejas, pues, vergonzosamente, pues, le dio golpes a su ex mujer, la hija precisamente de la generala Corizonte. O sea, la generala Corizonte es tu amiga, puede ser tu amiga Raúl Castro. En fin, lo que tuviste allí fue un hampa, brother. Lo que tuviste allí no sirvió para nada. Te acabaste tú mismo y pusiste ante el mundo. Creo que es. A ver, yo no sé si ustedes los cubanos pues están de acuerdo conmigo. Ya nos quedan muchas pruebas ya contra la tiranía castrista que sacar. Quizás pues queden las más rudas, las que nadie quiere que lleguen. Pero todo lo que nos han... Sí, porque la gran verdad cuando se destapa completa, no toda es tan evidente y tan intangible. Decir, mira, pasó esto. No, hay cosas que de verdad pasan y pasan en el momento preciso en el cual se necesitan. Entonces, bueno, todavía faltan cosas, todavía faltan puntos que tenemos que anotar para mostrar al mundo sobre la crueldad de la dictadura cubana. Pero, a ver, esta visita de Díaz-Canel ayer, con todo lo que significa,
y con los invitados que tuvo, pues es otra muestra más al mundo de la gran corrupción y de la gran mentira y de la gran sumisión que se vive en Cuba. Miren cómo todo el mundo descubrió ayer que López Callejas es pues asesor principal de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, asesor principal del presidente de la República de Cuba. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, asesor principal del presidente de la República de Cuba. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, asesor principal del presidente de la República de Cuba. Así lo presentaron. Nosotros pensábamos que era simple y llanamente pues el presidente de Gaesa, de este consorcio empresarial que han creado allí en la cúpula militar cubana y que responde a los intereses de Raúl Castro, porque, bueno, López Callejas de mejor lugar no pudo salir. De mejor fuente no tuvo para emerger. Emergió de allí. Le hizo un hijo a la hija del general. Este hijo pues se lo hicieron acurrucar y mimar por el general. O sea que imagínense usted que es hasta... Bueno, a ti no te lo cuento, AMLO, tú lo sabes. Te lo cuento a quienes no lo saben. Le metieron el hijito por los ojos a la generala. Fue la abuelita generala la que cuidó a la cangrejita. Y bueno, ahí López Callejas también, oportunista como es, pues se buscó ya yerno de la generala, padre de la nieta más querida por la generala, general después el mismo, miembro del buró político el mismo, presidente de Gaesa sobre todo. Gaesa controla el 70 o más % de la economía cubana, sobre todo de todos los sectores verdaderamente rentables de esta. Cuando usted vea que en Cuba no hay algo, pues mire para afuera, que es precisamente el consorcio que dirige este señor Callejas quien lo comercializa. También Callejas es pariente de este López Levis, que junto al profesor Lazo últimamente, bueno, y después de varios meses o años, porque este López Levis es conocido después de hace mucho tiempo, ahora lo volvieron a sacar a la palestra, ahora volvieron a mostrar su cara, pero su actividad no es nueva. Entonces, ya usted ve que hasta testaferros tienen en los Estados Unidos. Esto es una gran mafia con tentáculos en el mundo entero. Son unos verdaderos zampones, para que usted lo sepa. Y esta presentación que acá vemos de este acto supuestamente patriótico en México no es más que la reunión de los zampones mexicanos con los zampones cubanos. Y bueno, entre los zampones, entre unos y otros, hay pues militares. Son los militares quienes, pues, en vez de salvaguardar la patria, pues ya más bien salvaguardan los dineros de todos estos comunistas ricachones. Así fue. Miren, poco fue que todo esto, hay que decirlo, logro no hubo ayer. Todo lo que hubo ayer con la visita de Díaz-Canel a México fue negativo. Todo lo que salió de ahí fue negativo. Incluso esto que les voy a mostrar ahora. El embajador cubano, allí escondidito con su gente, con sus tres, ustedes van a ver a los tres maracuyitos mexicanos allí, comunistas aplaudiendo con él. El embajador cubano en México, pues tuvo la osadía y la ridiculez. Miren esto. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Contaremos siempre con ustedes, como ustedes contarán siempre con nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Viva el Comité Central del Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! Seguimos en combate. Seguro que sí. Mañana a las 9 aquí, todos. 7:30. 7:30. Aquí no pueden poner un cartelito ni ninguna 7:30 porque van a venir los gusanos. Bandera cubana, solidaridad con Cuba y patria o muerte. Nos vemos mañana. Ya ustedes vieron, este fue el embajador, este es ridículo, este es cínico. Embajador de Cuba en México. Es un cínico, como cínicos son todos esos que lo acompañaban allí y que, ya ustedes ven, mexicanos comunistas. Fíjense en estos
estos son los mismos mexicanos de la generación AMLO, porque todos los que hay son viejos. No vemos un solo joven allí postrado, un solo joven comunista. Sí los hay, pero no vimos ahí. Eso es lo que ustedes ven. Pero cuídense, mexicanos, cuídense de toda esta gente, porque son estos los que están poco a poco inoculando el veneno comunista en México. No es solo el gobierno, fíjense, los comunistas trabajan cuando llegan al gobierno a nivel de Estado. Evidentemente, ellos se creen los más capaces, terminan siempre por ser los más ineficaces, pero ellos se plazan a nivel de Estado. Pero dejan a las bases abajo, dejan a las bases seguir jugando a su ajedrez, seguir tumbando peones, seguir tumbando caballos, seguir abriéndole el camino a los reyes, y eso es lo que hacen. Y esta gente, todos estos sapos mexicanos que están ahí, no son más que los comunistas mexicanos, esos que primeramente mantienen a la dictadura castrista desde México. Y segundo y más importante, es el trabajo de proselitismo, de evangelismo que hacen ellos, de evangelización que hacen ellos en la sociedad mexicana para podrirla, como pudrieron la cubana, como pudrieron la venezolana, como pudrieron la nicaragüense, para podrirla. ¿Con qué? Con este utópico ideal comunista que nunca llega a ser, pero es que pintado es lindo, ¿eh? En fin de cuentas, que se vayan los comunistas a donde usted sabe. Bueno, como siempre, de todas formas, los cubanos sí no dejaron de manifestar y salieron a las calles en México también. ¿Está aplaudiendo solo los cubanos? ¿No? La soberanía lo debe separar del partido. En fin, esta fue la manifestación, porque yo no voy a parar tampoco a... Es inmoral lo que está haciendo. La libertad no tiene condicionamiento. La libertad no tiene condicionamiento. Yo creo que Ana Melis se lo dijo bien. Siempre hay un provocador. Siempre hay un provocador en todas estas manifestaciones. Creo que Ana Melis lo interpeló bien, le dijo lo que le tenía que decir. Quizás no tuvieron ni siquiera que haberle hecho caso. Yo soy de los que cuando estoy en un lugar, creo que en la manifestación de París, hubo uno que se acercó y todavía cuando quedaban como 10 metros, yo creo que yo estaba viendo, había alguien que estaba hablando en la manifestación acá en París, había una señora que estaba hablando sobre detenidos políticos y todo eso, y yo vi como a 10 metros todavía que venía llegando uno de estos provocadores y le grité para que ni se acercara, porque cuando usted le dice no te acerques, ellos son tan pendejos que no se acercan. Si ellos vienen a mezclarse de la masa libertaria, es porque ellos saben que la masa libertaria, al ser democrática, pues no los va a espantar. Pero intente usted ahora mismo ir a pegarse a una manifestación comunista o una manifestación de izquierda y vaya a decirle a un manifestante de izquierda, mire, vamos a dialogar, es la democracia lo que vale. Lo van a patear, lo van a empujar, lo van a tratar mal y van a decir de usted todo lo que usted quizás ni merece que de usted se ha dicho. Porque así son los comunistas. Entonces, yo no voy a ponerme a discutir. Yo vi muy bien, vi poca gente, muy poca gente, pero por la cúpula que tiene el poder en Cuba hace 62 años, sin haberse sometido nunca al ejercicio democrático de las urnas, para que se sepa eso y no sean objeto de manipulación. Lamentablemente en Cuba tenemos una dictadura y por eso hay tantos cubanos en una diáspora fuera del país. Yo creo que sí, quedó dicho, la manifestación, pues, incluso si no fue masiva como se esperaba ayer en México, y era esto que esperaban, porque sí han sido masivas las manifestaciones de los cubanos en el mundo entero, donde las comunidades de cubanos incluso son menores, porque acá en Europa las comunidades son minoritarias, fíjense, al no ser Italia que tiene mucha gente y España que tiene también mucho cubano, acá en Europa, acá en Francia, en Suecia, en Bélgica, lo que hay son unos cuantos cientos quizás a veces, o unos cuantos miles, cuanto más. Entonces, ¿cómo si México es una de las primeras plazas donde los cubanos han decidido, que han escogido para vivir, cómo si hay tantos cubanos en México que
solo había este poquito de personas ayer, y sobre todo en Ciudad México, para manifestarse contra el carnicero de Santa Clara. Yo no entiendo. Fíjense, lo que pasó con este que vino a provocar y eso no importa, eso es tontería. En fin de cuentas, él al querer venir ahí es porque tampoco tiene su cabeza muy clara. Estos provocadores, ¿por qué usted provoca? Pues cuando usted provoca es porque usted no tiene pues los canales bien encendidos. Usted no tiene los conceptos bien claros. Entonces, este hombre que vino allí con sus 2 o 3 palabras, no importa, se fue y los cubanos siguieron su manifestación. Bueno, la perturbó durante unos minutos, pero esto en fin de cuentas tampoco importa mucho. Yo estoy más preocupado y me siento más, apenado, si así lo quiero decir, porque también este fue un logro que se hayan reunido, aunque sea 4 o 5 cubanos, no importa. Pero con la cantidad de cubanos que viven en México, yo creo que se debían de una manifestación multitudinaria al estilo España. Por lo menos al estilo España. Porque mire usted que hay cubanos en México. Hay muchos miles de cubanos que están allí mismo en la Ciudad de México, además de eso. Entonces es bastante penoso que no se haya podido pues aglutinar más masa cubana en este acto de repudio a Díaz-Canel. Y es bastante penoso que los cubanos mismos, por ellos mismos, por su propia voluntad, pues no hayan venido a combatir o a manifestar, aunque haya sido contra este tirano macabro que gobierna nuestro país. Pero en fin, ya vendrán tiempos mejores. Se logró, yo creo que fue todo un éxito lo que se logró en la manifestación contra Miguel Díaz-Canel, contra su visita a México. Fue todo un éxito. Yo creo que no queda nada que decir sobre este tema. Si ustedes tienen algo que decir, por favor, les agradecería. Déjenmelo en los chats. Yo creo que lo hemos tocado todo. Díaz-Canel de una parte fue un títere más. Se comportó como un títere allá en México. Todo lo que dijo, usted vio, nada importante, nada nuevo, nada que pueda ser, sobre todo, después analizado. Es por eso que no me voy yo a poner a analizar lo que no lleva análisis. Esto fue así. Esto solo denotó cosas, porque no se puede elucubrar. Ya sabremos, ya diremos. Yo llevo tantos años conociendo a los comunistas y combatiéndolos, que esto de adelantarme con criterios a lo que puede pasar, creo que la última vez que lo hice, y lo hice a puntapié, y lo hice contra mí mismo, fue cuando aseguré que Guaidó iba a tumbar a Maduro después de aquel día que llegó la ayuda humanitaria por la frontera sur, por la frontera con Colombia, por Cúcuta. Yo pensé aquel día que Guaidó las tenía todas ganadas y que lo iba a hacer, y hasta lo afirmé. No, me da pena decirlo. Lo afirmé contra mí. Yo sabía que iba a ser muy difícil, yo sabía que era casi imposible que lo lograra, pero quise tener ese optimismo. Hoy por hoy yo no me meto es que nadie debería hacerlo, porque cuando usted analiza lo que no existe, usted lo que hace es elucubrar. Lo que hacen la mayoría de los periodistas de ponerse a ver esto, de ponerse a ver lo otro, por tal de tener rating, pues lo que hace es elucubrar, y también lo que hace es adoctrinar y confundir a la masa, sea de cubanos o sea donde sea, que usted lo escucha. Es mejor dejar que los acontecimientos pasen para pues después analizarlo. Uno lo que tiene es que tener los ojos abiertos, visualizar siempre para saber por lo menos por dónde van los pasos, porque nada es predecible. Y ahora, en el caso de los comunistas, en el caso de este AMLO que se ha desvelado todo un cínico, pues no se puede saber. No se puede saber todavía hasta que no se ha desvelado, que vamos a saber un pedacito también de la verdad, no todo, qué fue lo que se logró con esta visita a México. Hasta ahora no se ha logrado nada. Hasta ahora el objetivo de Miguel Díaz-Canel de dejar pasar o de hacer ver que todo va bien, pues no se logró. Tuvo repudio del pueblo mexicano casi unánimemente y tuvo repudio de su propio pueblo casi unánimemente. El divorcio está consumado entre los cubanos y la revolución, y entre la opinión pública internacional y la revolución cubana. No queda más nada ahora que contar. No queda más nada que contar por la revolución cubana. Todo terminará el día que deba terminar. Pero el final, el verdadero final, el de la esencia, sí, ese llegó. Hoy lo que queda es el vegetal, el estado vegetal de la revolución cubana. Esto que a lo que se llama dar patadas de ahogado, buscar por aquí y por allá
dónde encuentro un anzuelo que me salve. No creo. Pero, fuerte aplauso a todos los cubanos que manifestaron en México, incluso sí, no fue todo lo... Esta manifestación no fue todo lo... Quiero decir, lo masiva que hubiéramos necesitado para demostrarle a la opinión pública internacional precisamente que los cubanos no queremos a Díaz-Canel. Cuando nos presentamos poquitos, siendo muchos, siempre denotamos la irrealidad de lo que existe. Todo lo que en realidad existe es que todos los cubanos, o casi todos, el 90% de los cubanos, no queremos más ni a Díaz-Canel, ni a su revolución, ni al sistema socialista. Entonces, había que haber salido en México, había que haber salido masivamente, el poder de convocatoria había que haberlo pues puesto a nuestros máximos niveles y había que haber manifestado allí multitudinariamente. Pero bueno, siempre que lo haga alguien, hecho está, y a todos estos que lo hicieron, muy bien hecho está, y el agradecimiento de todos los cubanos. Estoy hablando con los que no fueron. ¿Saben qué es esto? ¿Vieron qué es eso? Pues eso fue también ayer en México. Esto fue una manifestación. Saben que en México se está llevando a cabo también la cumbre del CELAC, que Maduro también anda por allí, que varios dirigentes sudamericanos están pues en México en estos días, y que ayer se llevaron a cabo actos mucho más multitudinarios e incluso mucho más activos que este de los cubanos, que un poco pasó por la manifestación de estar allí. Eso fue lo que hicieron los cubanos que fueron ayer a manifestar contra la presencia de Díaz-Canel en México. No hicieron más, fue estar allí, hablar un poco, pero no hubo efervescencia, no hubo apogeo, no hubo gran castigo, no hubo gran denuncia, no hubo nada. Está bien por los que fueron, pero no fue lo que necesitábamos. Ahora, esto que están viendo, esto fue piedras que le lanzaron ayer a los cubanos y a los venezolanos, a los miembros de ambos gobiernos que estaban presentes ayer en México con motivo del CELAC y también con motivo de las fiestas patrias mexicanas. Ahí ustedes ven cómo son los mexicanos y son los cubanos los que están tirando piedra, No se piensen, y los venezolanos, los que están ahí tirándole piedras a estos comunistas. Es así que hay que hacerles. Ustedes ven, es así que hay que hacerle a los comunistas. Tirarle piedras, botarlos, que se vayan, no los queremos, y sobre todo no los escuche, nunca escuche a un comunista. Usted ya ha visto como yo, siempre que tengo que poner una referencia sobre algo que dijo un comunista, pues ahí sí lo que dejo es la esencia del discurso, el resumen más corto que puede hacer, porque esta gente, con sus palabras, en fin de cuentas, ni dicen nada, ni nos hacen, ¿cómo decir? Ni nos hacen bien hablando. Entonces es mejor no escucharlos. Miren un análisis, porque también la prensa mexicana, por eso dije ahorita, yo ya todo lo que iba a decir lo dije, pero la prensa mexicana sí hizo sus análisis sobre la presencia de Díaz-Canel en México, y aquí se las voy a dejar. Miren bien todo lo que dicen. Díaz-Canel, Bruno, ustedes, Cyberclarias y todos los que están por ahí, pues queriendo saber lo que en verdad el mundo piensa sobre ustedes, pues vengan acá. Esta es una televisora seria de México y miren el análisis que hace sobre Cuba, sobre la situación cubana en el contexto de la invitación al presidente cubano a este día de mierda que vivieron los mexicanos ayer. En cuenta que en Cuba se vive desde hace 62 años una dictadura, 62 años sin elecciones libres, sin partidos políticos, sin prensa libre y lo más grave de todo, Max, con una economía que simple y sencillamente no da para que los cubanos puedan comer correctamente, para que puedan satisfacer esa necesidad básica que es la necesidad de comer. Entonces a mí sí me preocupa, sí, el que se le haya invitado a Díaz-Canel y además en una fecha tan importante como es el 16 de septiembre, la conmemoración de la independencia de nuestro país. Esto sí me parece preocupante, porque, bueno, al final de cuentas yo lo considero como un espaldarazo de parte de Andrés Manuel López Obrador al gobierno cubano encabezado precisamente por este hombre Díaz-Canel, que ejerce un poder de tipo, vamos a decirlo muy claramente, dictatorial. Esto yo creo que no hay manera de darle la vuelta por más que se le busque. Entonces yo creo que sí es preocupante, ¿no?
Totalmente, Arturo. Cuando en un sueño revolucionario estos miembros de las guerrillas están buscando precisamente que la condición y la realidad de un país cambie, si hacemos el recuento a la Cuba de antes del 59, que era un paraíso, era un país con prosperidad, ¿a qué se le quiso cambiar a Cuba? O sea, sabemos que querían evitar y sacarlos del imperialismo, pero los pusieron en una condición mucho más difícil de la que ya estaba. Así es, Max. ¿Qué es lo que entonces determina verdaderamente lo que representa una revolución, Arturo? A ver, mira, una revolución, bueno, habrá que ver qué tan exitosas han sido las revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, desde la Revolución Francesa, pasando por la Revolución rusa, la Revolución Mexicana, China con Mao, pero muchas veces las revoluciones ¿sí? no dan los resultados que se esperaban. Sobre todo las revoluciones de clara inspiración marxista, como fue el caso de la cubana, que lo primero que hacen, Max, es reprimir la libertad de las personas en general y en concreto la libertad de los agentes económicos para poder emprender, para poder producir, ofrecer y vender bienes y servicios. Mira, hace un par de años platicaba yo con un cubano, y no de los de Miami, un cubano que vive en Cuba, que vive en La Habana, y me dijo una cosa que se me quedó muy grabada. Me dice, mira, a ver, en Cuba el Estado te da comida, te da educación, que tiene muchísimo de adoctrinamiento, te da salud, sin que sea la quinta maravilla que piensan algunos el sistema de salud cubano. Bueno, sí. Pero cuando tú intentas hacer algo por tu cuenta, lograr algo más por tu cuenta, por ejemplo, poniendo un pequeño negocio, lo que en Cuba se conoce como los cuentapropistas, los que trabajan por su cuenta, resulta prácticamente imposible, ¿sí? Prácticamente imposible. Y esto me quedó muy grabado, ¿no? Cuando tú no le permites a la gente ejercer su libertad para trabajar, para emprender, para producir, para ofrecer, para vender, el resultado es que simple y sencillamente la economía se para. Y ese es el principal problema, porque que la economía se pare quiere decir que empiezan a escasear los bienes y servicios básicos para satisfacer las necesidades, y eso es lo que está pasando en Cuba. Mira, en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, que mide precisamente cómo andan 178 países en materia de libertad económica, en el último índice, Cuba ocupó el lugar número 176. Entre 178 países, con una calificación de 0 a 10 en materia de libertad económica, Max, de 2.8. Ese es uno de los principales problemas, ¿no? Más allá de que no haya partidos políticos, de que no haya prensa libre, de que no se permita el derecho a la libre manifestación, cuando tú no le permites a la gente trabajar según crea que lo debe de hacer, ejerciendo su libertad, claro, el resultado es que paralizas la economía con los efectos que esto tiene sobre el bienestar de la gente, Max. Totalmente, Arturo, y justamente esa es la razón por la que Cuba está tan atrasada en este sentido, en el sentido económico, por la falta de libertad que existe en el emprendimiento, en el trabajo, sobre todo en el trabajo bien remunerado y justo que tendría que recibir cada cubano. Pues es un tema que tendremos que seguir analizando a partir de la visita del presidente y estaremos en su momento haciéndolo. Arturo Dam, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Ya vimos este análisis tan pragmático, tan bien concebido y bien informado, sobre todo de este periodista o analista político mexicano. No, en realidad no sé de dónde es. Debe ser un latinoamericano. Pienso que sea un mexicano, no sé de dónde es, pero en todo caso tiene mucho conocimiento sobre la realidad cubana, sobre el contexto en el cual se pasan las cosas en Cuba y no del contexto actual, sino del contexto general. Y bueno, pues hizo un análisis bien fino sobre la situación cubana de hoy, sobre los intereses de la dictadura castrista y sobre los potenciales intereses que podría tener también pues el gobierno mexicano en hacer negocios con Cuba o simple y llanamente en tener a Cuba como uno de sus aliados en la región. Yo creo que más allá de todo, aliado de la región, pues sería muy malo que México se metiera ahora a hacerse aliado de la dictadura castrista. Le iría muy mal al país mexicano y le iría muy mal sobre todo a las democracias y a la política en general en América Latina. Si esto es así, tendremos los cubanos entonces que redoblar nuestro empuje hacia el triunfo contra la dictadura, y si México pues decide
servir de caballo de Troya para los cubanos, pues tendremos también que derribar ese caballo de Troya, tendremos que derribar a todos los mexicanos si así es necesario, y tendremos con ellos pues entonces que extirpar el mal socialista de toda América. De toda América. Y esto pasará. Lo que, a ver, nosotros sí quisiéramos, los cubanos libres, quisiéramos que se pase en paz con la América Latina. Porque la América Latina nos ha olvidado tanto que hoy ver que esto pasa en el siglo XXI, en el mes de septiembre del 2021, que un presidente mexicano, a sabiendas de la represión, a sabiendas de el hambre, a sabiendas de la sumisión, a sabiendas de las mentiras, a sabiendas del sistema caótico que introdujeron los castristas en Cuba, pues que primeramente que quiera ser aliado de esta camarilla de delincuentes, y segundo que pues intente lavarles la imagen, invitarlos a tan altas fiestas, que en verdad entristece. Entristece que la historia de Latinoamérica haya caído tan bajo y siga a diario cayendo más bajo. Entristece mucho. Miren a Fernando del Rincón, este periodista carismático de CNN, como define completamente y en esencia lo que los mexicanos sintieron ayer con la visita de Díaz-Canel a México. De tener de invitado a Díaz-Canel, después de todo lo que hemos visto de Cuba, después de todo lo que se ha anunciado de Cuba, después de las violaciones de derechos humanos, opaca completamente las celebraciones por la independencia de mi país. Es un chiste de mal gusto. Es una ofensa para esa palabra, independencia, de la que no gozan los cubanos en la isla. Esa independencia, esa libertad que buscan, luchan y pelean durante 60 años. Y al presidente de mi país hace muy fácil invitar a Díaz-Canel. Y además, me pregunto, ¿qué demonios tiene que ver Díaz-Canel con la independencia de mi país? Ah, no, pero es que seguramente Andrés Manuel maneja otros datos. Me da pena. Me da vergüenza. Sí, me da vergüenza. Hoy muchos mexicanos pegamos el grito, pero pegamos el grito en el cielo. Se tenía que decir y se dijo. Miguel Díaz-Canel, quien estará presente en la ceremonia de este jueves, lo ha confirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una visita, además, que ocurre después de la represión de las protestas que vimos en Cuba en julio pasado. Cubalex, un portal que lleva una numeralia sobre los detenidos, habla de más de 1,000 detenidos en la isla. Entonces estamos hablando de una situación de represión muy grande, que de alguna manera el presidente mexicano pues ignora o simplemente no quiere pensar en ello en su invitación. El elefante en la sala puede ser el discurso del presidente López Obrador hablando de cambiar, debilitar con un cambio a la OEA y a quien la preside hoy día, por cierto. No, bueno, incluso el presidente López Obrador fue más lejos. Él planteó desaparecer la OEA y crear un organismo exclusivamente latinoamericano. Ahora, te quiero decir que esa propuesta de López Obrador murió muerta. Porque no hay acompañamiento en América Latina para esa propuesta, excepto el bloquecito bolivariano, o sea, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero ni siquiera Argentina y sus resultados, que puede complicar incluso la negociación de ese país con el Fondo Monetario. Yo creo que López Obrador y probablemente algunos de sus asesores piensan que ha habido o iba a haber como una especie de viraje hacia la izquierda en América Latina, pero parece que no es el caso, Gabriel. Bueno, no habrá un viraje hacia la izquierda en América Latina, no habrá tal desmantelamiento de la OEA, los pueblos mismos no se lo dejaremos, no dejaremos a ningún gobernante, a ningún país, pues abogar por tal falacia, por tal aberración, y sobre todo, miren ustedes, si la OEA existiera sin los Estados Unidos, pues fuera simple y llanamente, pues vamos a decir, el Coliseo Romano. ¿Ustedes se imaginan el Coliseo Romano? Pues eso será la OEA sin los Estados Unidos. Con un grupo de gobiernos de ampones, de gobiernos de delincuentes, de populistas, de extremo izquierdistas, de mierderos políticos, de toda la carroña política que pudo salir de las cloacas políticas de la América Latina, eso será la OEA. Entonces, ningún pueblo va a dejar y ningún gobernante con raciocinio, con 3 grados de inteligencia, va a dejar que
su país se inmiscuya en tal tontería, a no ser que él, pues, ya esté viendo su caminito hacia la dictadura. ¿Qué quieren hacer? Desmantelar la OEA para, pues, resumirla a los países de América Latina. Usted ve cómo lo que quieren es rápidamente, pues, sacarse del medio a todo aquel que pueda, pues, llevar una inspiración democrática a los pueblos de América Latina. ¿Por qué? Porque allí, tan febril como es la democracia, en cualquier momento, en cualquiera de los países latinoamericanos, esta puede saltar, esta puede explotar, esta puede desaparecer con la sola llegada de cualquier monigote romántico de estos, que se haga el romántico, que se haga el salvador de pueblos, y que, bueno, pues la ignorancia popular le haya regalado el voto presidencial. Entonces, eso es lo que están buscando ellos, que la América Latina gire hacia la izquierda para hacer quizás conformar el antiguo bloque que había en Europa del Este con los socialistas soviéticos. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Primeramente, porque los pueblos no dejaremos que la OEA desaparezca. No lo dejaremos. Es nuestra última salvación y es nuestra única salvación. Incluso es nuestra única salvación mientras sigan existiendo gobiernos democráticos en América Latina y mientras, porque por el momento no lo es, mientras el gobierno de los Estados Unidos sea un gobierno fuerte. Hoy no lo es. Hoy el gobierno de los Estados Unidos no tiene una imagen fuerte internacionalmente, no tiene una imagen fuerte nacionalmente, y ya usted ve cómo también, pues, carroñea con estos gobiernos, pues, totalitarios que pudren las sociedades latinoamericanas. Eso es lo que hace, lo que está haciendo el señor Biden hoy en día. Y uno de los países que había con Colombia y México, uno de los países que había hasta ahora logrado, pues, implantar una democracia longeva, duradera, sólida, evolutiva, pues está cayendo hoy también en las garras del comunismo, y esto es lo peor que puede pasar. Porque no habrá necesidad de que López Obrador mañana proponga, que nadie le va a hacer caso, proponga desmantelar la OEA para que si la América Latina es tomada por completo por la izquierda, todos ellos en común lo hagan. Y nos dejen a nosotros, pues, a los pueblos, quiero decir, en el aire, y aún con menos, pues, recursos para algún día, pues, poder quejarnos, que es lo mínimo, que ya ni eso se puede hacer en América Latina. Ya ni quejarse. La gente muere, pues, abochornada, vamos a decir, frustrada, vamos a decir. Así se muere en América Latina. Es un continente tercermundista, pero es el verdadero continente tercermundista por encima incluso de los africanos, porque yo veo a los africanos llegar acá a Europa y ninguno viene con la cabeza fundida de ideologías, ninguno viene con tanta tontería, todos vienen a trabajar, a esforzarse y a salirse. Bueno, delincuentes hay donde quiera, pero bueno, estamos diciendo la gran masa de africanos y de árabes que yo conozco, que llega acá, todos vienen pues a integrarse en las sociedades que los acojan para producir, para poder mandar a sus países y sacar a sus familias pues de las hambrunas y pobrezas en las que viven. Pero cuando usted ve a un latinoamericano que emigra hacia el norte, primeramente usted se dice, ¡wow! Una masa. No, esa masa que están recibiendo en los Estados Unidos posiblemente le cueste a los Estados Unidos, como le costó a Roma, pues la recepción de tanta masa foránea, de tanto extranjero, porque todo el extranjero que viene al país primeramente hay que salvarlo y después hay que integrarlo, pero todo el extranjero que viene al país no viene ni a salvarse, sí viene a salvarse, pero todos no vienen a integrarse, todos no vienen a orar según la sociedad lo dicte. Muchos se meten al tráfico de drogas, otros se meten a ser espías, otros pues en cuanto tengan los papeles pues traen familias y familias y familias de sus países, otros se meten a otro tipo. O sea que todos los extranjeros no son dignos, todo el que emigre por una cuestión o por otra, no quiere decir que sea porque haya sido una persona necesitada en su país, que sea una persona decente, que haya sido una persona decente en su país y que esté dispuesto a hacerlo en el país que lo acoja. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todas estas campañas, todas estas caravanas que crea la izquierda para enviarlas a la frontera sur de los Estados Unidos, es como un intento, fíjense, esto no es nuevo,
ni esto es tan inocente como un intento de reeditar la historia de Roma, de hacer caer la Roma moderna, que son los Estados Unidos. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero Suárez, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero Suárez, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete.